Hola, un vídeo rápido sobre cómo validar hipótesis, sobre todo cuando estamos emprendiendo, cuando tenemos una nueva idea, bien cuando partimos de una idea de cero o cuando ya tenemos un negocio y estamos lanzando una nueva línea de negocio. Fijaos. ¿Conocéis el método Lean Startup? Estoy segura, si no buscáis, hay muchísima información en la web sobre él, que es una metodología que sirve para, que nos ayuda a crear un nuevo producto o servicio en condiciones de incertidumbre extrema. Sin duda, estamos viviendo en un momento de altísima incertidumbre. Habéis oído hablar del entorno VUCA, es volátil, incierto, complejo, ambiguo. Las circunstancias que nos ha tocado vivir pues hace que realmente sea muy difícil predecir lo que va a suceder. Es muy difícil adivinar, por lo tanto, todas estas metodologías combinadas, en la de Design Thinking, la metodología de desarrollo de clientes y Lean Startup combinadas, nos hacen que a la hora de emprender el riesgo que estamos asumiendo, que el emprendimiento siempre supone un riesgo, bueno, pues podamos reducirlo. Fijaos, el proceso de Lean Startup consiste en emprender con el menor desperdicio posible, con el menor riesgo posible. ¿Por qué? Porque nos estamos aproximando mucho a lo que quieren nuestros clientes mediante una serie de pasos que nos van a ir guiando con un método. Eh, Al final lo que buscamos es aprender mucho mediante una serie de experimentos, mediante una serie de iteraciones con los clientes, invirtiendo poco. Nos invita a fracasar para aprender rápidamente y obtener mucha cantidad de información e ir corrigiendo de manera muy rápida. ¿Vale? Seguiremos este ciclo que aparece aquí, construir, basándonos en una serie de hipótesis, medir los resultados que obtenemos y aprender, y seguimos iterando hasta que realmente sabemos hacia dónde debemos ir. Por lo tanto, tenemos que saber o aprender a hacer experimentos y aprender a fracasar mediante estos experimentos. Al igual que los científicos parten de hipótesis en sus laboratorios y van testeando si estas hipótesis son ciertas o están equivocados, nosotros vamos a hacer lo mismo con nuestras ideas que vayamos teniendo, nuestras ideas a la hora de emprender. Pues bien, nosotros, la herramienta que os quiero presentar hoy es el tablero de validación, que imagino que lo conoceréis, que trabaja con una serie de hipótesis. Entonces, en función de los resultados que vamos teniendo, pues vamos validando estas hipótesis. En primer lugar, aunque ahora os voy a enseñar la pinta que tiene un tablero de validación, pero en primer lugar, nosotros vamos a redactar hipótesis sobre el cliente, sobre el problema y sobre la solución. Entonces, varios tips o varias ideas. Estas hipótesis, no podemos generar una hipótesis de la solución si no hemos validado en primer lugar que nuestro cliente tiene el problema que pensamos que tiene. Entonces, no nos lancemos, que es muy habitual, a dar una solución sin haber validado en primer lugar si el problema que pensamos que existe realmente existe, o por el contrario, esto es algo que no, que no le importa a nadie. Bien, primera cosa, ojo al redactar las hipótesis. Entonces, las hipótesis tienen que ser testeables, discretas y precisas. Yo tengo que ser capaz de medir aquello que estoy diciendo. Entonces, no es lo mismo escribir o redactar una hipótesis en la que digo que creo que los adultos jóvenes no ahorran para el futuro, que escribir creemos que la mayoría de los adultos entre 18 y 24 años no ahorran más de 100 euros al mes para su jubilación. Fijaos que en el primer caso yo no soy capaz de medir y en el segundo sí. Y aparte he sido capaz de discretizar, he establecido el rango de aquello que quiero medir. Bien, este ejemplo está sacado de la web que aparece aquí, que por cierto os recomiendo porque tiene muchísima información y muy útil. Vale. Una vez que hemos redactado las hipótesis, tendremos que priorizarlas, tenemos que asignar prioridades a las hipótesis. Bueno, pues de nuevo, tenéis distintas metodologías para priorización de hipótesis. Si os interesa este tema en concreto, podéis buscar, hay mucha información. Os he dejado aquí la matriz de Gödel y Seiden, que nos ayuda a priorizar las hipótesis en función del riesgo y el valor que está aportando a nuestra idea. Entonces, en el tablero de validación siempre os vamos a sugerir que empecéis a trabajar con las hipótesis que suponen mayor riesgo. Es decir, si esto no se cumple, mi idea de negocio desaparece por completo. ¿Vale? Bueno, pues primera cosa, aprender a redactar las hipótesis y en segundo lugar, priorizarlas. Y en este caso, en el tablero de validación, le vamos a dar más importancia o vamos a sugerir comenzar por las que suponen un mayor riesgo. ¿Vale? Para validar, tenemos varias técnicas a la hora de validar.
Entonces, dependiendo de lo que queramos validar, será más adecuado utilizar una técnica de validación u otra. Si estamos en una fase muy cualitativa, seguramente vamos a empezar por entrevistas. Si estamos en una fase más cuantitativa, pues tendremos que utilizar otras técnicas, pues por ejemplo campañas en Google u otro tipo de técnicas, ¿vale? Entonces, métodos, hay un montón. Depende del nivel de incertidumbre del que estemos partiendo, de si queremos obtener información cualitativa o cuantitativa. Si tenemos que hacer entrevistas, de nuevo depende de a quién me esté dirigiendo. Si estoy llegando a consumidor final, voy a necesitar un número de entrevistas mucho mayor que si estoy haciendo un negocio B2B, si estoy haciendo entrevistas entre empresas. No es lo mismo querer validar el problema que querer validar la solución. Entonces, el número de entrevistas depende de aquello que esté queriendo validar. Insisto en que podéis encontrar información precisa sobre número de entrevistas adecuado para cada uno de los casos. A veces será interesante que hagamos campañas o test A/B, ¿vale? Los split test que aparecen en otros sitios para validar si los clientes prefieren que me dirija a ellos de una manera o de otra, si prefieren un canal o prefieren otro, ¿vale? Y ya cuando vamos avanzando más en el desarrollo o vamos reduciendo el nivel de incertidumbre que tenemos, pues quizás sean más interesantes técnicas como la del conserje para nosotros mismos, ir viendo cómo tendríamos que desarrollar el servicio en un futuro. Cuando empezamos a hablar con nuestros clientes, dependiendo del punto en el que estemos, nosotros podemos empezar simplemente a saber si ellos tienen el problema, si nos mencionan que tienen el problema que nosotros hemos supuesto que sí tienen. Aquí me suelen decir muchos alumnos que la gente, si yo estoy sacando algo que es muy novedoso, pues ni siquiera va a saber lo que existe, lo que yo le voy a ofrecer. Tened en cuenta lo siguiente, las personas a lo mejor no saben decirte qué necesitan, pero seguro que están especializados en sus problemas. Por lo tanto, la parte de hablar con los clientes, la parte de escucharlos es importantísima. Tú no le vayas a contar tu libro, no le vayas a contar tu película, escúchales a ellos. Y si es posible que te cuenten anécdotas, que te cuenten cómo están haciendo ellos para resolver el problema en este momento o cómo están haciendo ellos para resolver aquellos que tú crees que es un problema en este momento. Más ideas. Por lo tanto, ¿qué técnica vamos a necesitar para validar? Pues depende del nivel de incertidumbre y depende de aquello que estamos queriendo validar. Recordad lo que he dicho, no es lo mismo hacer una validación cualitativa que cuantitativa. No es lo mismo averiguar si mis clientes tienen el problema que yo creo que tienen, que una vez que lo he validado, saber si están dispuestos a pagar por él. Es muy diferente una cosa de la otra. Entonces, en función del nivel de incertidumbre, pues serán más adecuadas un tipo de técnicas u otra. Y esto que pongo aquí es simplemente una referencia. Si el nivel de incertidumbre es muy alto, pues suelen ser adecuadas las entrevistas. Entonces, depende de qué estoy validando y con quién lo estoy validando, pues a lo mejor tengo que hacer pocas entrevistas simplemente para ver si me están contestando ya que esto no les importa nada, o tenga que hacer un número de entrevistas más alto. Y ojo lo que estoy diciendo, no es lo mismo validar para B2B que validar para B2C. Entonces vamos a buscar en función de lo que tengamos que hacer qué número de entrevistas es adecuado en cada caso. Como regla de oro, mientras sigas aprendiendo tienes que seguir haciendo entrevistas, y si ves que ya has hecho muchas entrevistas y cada cliente te responde de una manera diferente, lo más probable es que vayas a tener que corregir, ¿vale? Si vamos reduciendo el nivel de incertidumbre o ya nos hemos validado que el cliente tiene el problema que pensamos, tiene más sentido que empecemos a cuantificar. Aquí pueden ser muy interesantes ya campañas en redes, campañas en Google, test que me permitan medir si los clientes prefieren una opción o prefieren otra. A medida que vamos reduciendo la incertidumbre, conviene que empecemos con llamadas a la acción, porque como digo, no es lo mismo que un cliente me confirme que tiene un problema determinado a que esté dispuesto a pagar por una solución. Entonces aquí ya sí conviene que empecemos con otro tipo de pruebas que lleguen a la acción. Pues aquí sí que tiene mucho más sentido la técnica del conserje. Y bueno, una vez que ya sí que hemos ido validando que tenemos un problema, que están dispuestos a hacer algo para resolver el problema, nos lanzaríamos con la parte de pruebas de producto mínimo viable, que sabéis que hay un montón de técnicas y que en otro vídeo quizá pues pueda incluso contaros alguna, aunque como digo hay muchísima información al respecto. Simplemente una idea, cuando validamos producto mínimo viable no validamos de golpe todas nuestras ideas que tenemos que volver a seleccionar y validando
de una en una, ¿vale? Bien, antes de seguir, que sepáis, que ya lo dice el propio Steve Blank, ningún plan de negocio sobrevive al primer contacto con los clientes. Por lo tanto, si empezáis a no validar, pues no os desesperéis porque es lo más normal del mundo. Una herramienta que a mí me gusta es la del tablero de validación porque es muy estructurada. Ya sabéis que soy ingeniera, esto de tener las cosas estructuradas a mí me gusta. Entonces, bueno, pues el tablero de validación nos permite ir validando o descartando hipótesis sobre nuestros clientes, sobre el problema y sobre la solución. Fijaos, os traigo aquí en Miro un pequeño ejemplín de cómo se trabajaría con el tablero de validación. El tablero de validación lo que hace es que estas hipótesis de las que nosotros hemos partido las podemos ir validando e invalidando siguiendo un método de trabajo, ¿vale? Imaginaos que nosotros pensamos que nuestros clientes son startups con poco recurso y pensamos que el problema que tienen es que no saben gestionar sus redes sociales pero necesitan hacerlo, ¿vale? Si no hemos validado el problema, no podemos dar una hipótesis de la solución. Y ojo con esto porque no me voy a cansar de decirlo. Si tú no sabes si estás acertado en tus clientes y en el problema, no te pases a la solución porque es que lo más normal es que te equivoques. ¿Vale? Pues nada, si esta es nuestra primera hipótesis que tenemos que hacer, es que nuestros clientes necesitan gestionar sus redes sociales y no saben cómo hacerlos, ¿vale? Bueno, pues esta podría ser una hipótesis que vamos a probar, una hipótesis de alto riesgo. Si este problema no existe, automáticamente se nos invalida la idea de negocio. Vamos a utilizar, por ejemplo, el método de las entrevistas. Recordad que estamos en la fase todavía muy cualitativa. Y vamos a hacer, imaginaos, 10 entrevistas, ¿vale? Si 7 al menos de estas personas, de estas empresas con las que nos entrevistamos, nos dicen que tienen el problema, pues podemos dar el problema como, esta hipótesis como validada. Y una vez que hemos validado el problema, pues a continuación sí que nosotros podemos pasar a ofrecer una idea de solución. Imaginaos que la idea que nosotros queremos proponer es, o la solución que se nos ocurre es que estas empresas o estas startups estarían dispuestas a pagar por acceder a un marketplace para gestionar redes sociales. Pues a continuación seguiríamos pues con otra técnica, pues por ejemplo podemos hacer, hacer un envío de mail a ver cuántas personas nos dejan sus datos, o podemos hacer una campaña en redes, saber cuántas personas están interesadas, etcétera, etcétera. Bien, no me quiero entretener demasiado en el tablero de validación porque simplemente lo que quería deciros es que esta herramienta existe y quería daros los tips que os he dado antes, que cuidado a la hora de formular hipótesis, cuidado a la hora de definir las hipótesis que son más prioritarias para validar y cuidado a la hora de elegir las técnicas para validar cada una de las hipótesis porque en función del punto en el que nos encontremos pues va a ser más adecuada una u otra. Y nada, simplemente que sepáis que lo normal es que invalidéis muchas ideas, eso será lo normal, que estemos equivocados en muchas de nuestras ideas, pero no pasa nada porque eso forma parte de la normalidad y este proceso es un proceso de aprendizaje, se trata de aprender lo máximo posible, rápido y barato, para no meternos en una espiral y darnos cuenta demasiado tarde de que estábamos equivocados. Nada más, os dejo, eso sí, en la web os voy a dejar colgado el PDF de esta presentación porque creo que hay información que os puede resultar interesante. Así que hasta otra. Chao.